Capítulo 1. Recuerdos de mi vida pasada. En contra de mi mejor juicio, decidí que era una buena idea jugar hasta altas horas de la noche. Como era de esperar, a la mañana siguiente me quedé dormida. Me puse el uniforme y me lavé el rostro a medias, sin preocuparme por arreglar mi cabello desordenado mientras salía de la casa. Nunca había visto un uniforme de secundaria tan arrugado. ¿No tienes vergüenza?, dijo mi madre cuando comencé a ponerme los zapatos. La ignoré. Salí corriendo por la puerta principal y salté en mi bicicleta de confianza, que he usado desde la escuela media. Con una fuerte patada en los pedales, me fui. Continué pedaleando con todas mis fuerzas. Pronto la pendiente se fusionó con la carretera principal. Pedaleé una y otra vez, tal vez pedalear un poco más rápido sea mejor. Seguí avanzando. Como era de esperar, finalmente llegué a un punto en el que ya no podía controlar mi velocidad. Luego mi bicicleta decidió que era una buena idea volar directamente a la intersección de la concurrida carretera principal. Cuando lentamente comencé a aterrorizarme por el inevitable impacto, voces distantes resonaron en mi mente. Eran voces familiares. Mi familia, tal vez. Hija, eres una tonta. Al menos, eso era lo que recordaba de mi vida anterior, después de haberlo recordado todo, repentinamente después de un fuerte golpe en la cabeza. Katarina Claes, 8 años de edad como la única hija del duque Claes, estaba, como siempre, siendo mimada y adorada amorosamente. Con una saludable dosis de orgullo y caprichos egoístas, yo era la imagen de una mujer rica. Hoy acompañaba a mi padre en una visita al castillo. El tercer príncipe del reino, que tenía la misma edad que yo, debía guiarme a través de los jardines del castillo. La primera vez que conocí a este príncipe, sus ojos azules y cabello dorado me cautivaron. También tenía la cara de un ángel. Su comportamiento tranquilo y sereno era otra cosa. No, pensarías que era un niño de 8 años. Como era de esperar, esta jovencita complaciente se enamoró de inmediato del príncipe y se aferró a él como si fuera pegamento. Dicha jovencita fue criada bajo el cuidado amoroso de sus padres, y estaba demasiado malcriada como para considerar no causar problemas a los demás. Luego me quedé un poco demasiado cerca del príncipe, sin mirar a dónde iba, y me topé con el príncipe, cayendo en el proceso. Si bien la fuerza del impacto no fue grande, no podría haber elegido un lugar peor para aterrizar. De todos los lugares, caí de cabeza en una roca decorativa en los terrenos del jardín. Debido a donde me había golpeado la cabeza, había una gran cantidad de sangre brotando de la herida, al menos, lo suficiente como para hacer que el príncipe y los sirvientes a nuestro alrededor se asustaran. Personalmente, sin embargo, no pensé que esto fuera tan importante, porque había recuperado los recuerdos de mi vida anterior del impacto. Sí, lo recuerdo. En mi vida anterior, era una niña de secundaria de 17 años. En otras palabras, los recuerdos de 17 años inundaron mi joven mente en un instante. Fue como si mi cerebro se hubiera cortocircuitado en un instante. Me llevaron a la enfermería del castillo mientras aún estaba aturdida. Después de un tratamiento preliminar, fui transportada por la fuerza de regreso a mansión de los Claes. Después de ese evento, durante los siguientes 5 días fui asaltada por una fiebre de temperatura algo preocupante. A medida que la fiebre finalmente disminuyó, pude organizar mejor los recuerdos en mi mente y finalmente pude sentarme en la cama. Fue en ese momento que recibí una visita inesperada del propio príncipe. Debido al hecho de que aún estaba postrada en cama, el príncipe me visitó en mi habitación. Hola, Lady Katarina. Espero que estés un poco mejor. La voz angelical del tercer príncipe heredero, Georg, solo sirvió para complementar sus imposiblemente bellas facciones. ¡Qué cara tan adorable! Si bien Katarina tenía sentimientos por el príncipe Georg antes de recuperar sus recuerdos, ahora no siento exactamente lo mismo, especialmente porque tenía 17 años. Pero, aunque no tenía sentimientos románticos por el príncipe, mirar su rostro angelical fue suficiente para traer un poco de paz a mi mente. En verdad, él era demasiado hechizante para mirarlo. Pronto encontré mi rostro cubierto de una sonrisa tonta. Supongo que mi tonta cara sonriente no me hizo ningún favor, ya que el príncipe Georg no estaba realmente convencido de mi recuperación. Volviéndose hacia mí, con una expresión algo nublada, me ofreció una disculpa. En verdad, me disculpo, Lady Katarina. Pensar que fui lo suficientemente descuidado como para haber marcado tu cara, dijo el príncipe, bajando la cabeza mientras lo hacía.
Para empezar, todo esto había sucedido porque me le había aferrado de forma egoísta, sin mirar a dónde iba. De hecho, incluso ensucié los jardines del castillo con mi sangre. En todo caso, debería ser yo la que estuviese disculpándose. En pánico, ofrecí una respuesta rápida. Por favor, levante la cabeza, príncipe Georg. Soy completamente responsable de mis acciones en este asunto, de hecho, debería disculparme por molestarlo a usted y a la gente amable en el castillo. Bajé la cabeza en tono de disculpa, para sorpresa del príncipe Georg. Ahora que lo pienso, la única impresión del príncipe sobre mí fue la de un niño egoísta de 8 años. De hecho, la expresión de sorpresa del príncipe sería adoptada por los sirvientes de mi familia durante los próximos 5 días. Para ser justos, Katarina fue tratada como una princesa y criada con mucho cuidado. Sería natural para ella dar aires y actuar de una manera acorde con su estatus. Sin embargo, debido al hecho de que ahora estaba armada con aproximadamente 17 años de recuerdos comunes, ya no podía actuar de la manera arrogante que solía hacerlo Katarina. Debido a esto, los rumores sobre el cambio abrupto de la personalidad de la joven debido a la fiebre se extenderían por todo el hogar. Incluso el príncipe Georg, que solo me había visto una vez, parecía sorprendido por este marcado contraste de personalidad. Sin embargo, siendo el joven príncipe capaz que era, pronto Georg se recuperó de su conmoción inicial. En absoluto, milady. Si hubiera sido más cuidadoso y observador acerca de mi entorno, no habría tropezado contigo, y tal vez no hubieras terminado con una cicatriz en tu hermoso rostro. Por favor, acepte mis humildes disculpas, dijo, inclinando la cabeza profundamente. Ah, un príncipe tan encantador, a diferencia de la egoísta Lady Katarina de la casa Claes. Si la memoria no me falla, mi accidente y la lesión posterior requirieron una pequeña puntada, como resultado de ello en mi frente quedó una pequeña cicatriz de, digamos, como máximo 1 centímetro. Sin embargo, no me importó. No estaba exactamente orgullosa de mi historia. En mi vida anterior fui una niña bastante traviesa, y jugueteé en las colinas detrás de mi casa con mis 2 hermanos desde muy joven. Debido a eso, me lesioné varias veces, y algunas de esas lesiones requirieron puntos de sutura mucho más grandes. Si bien mi madre no aprobó mi comportamiento al principio, finalmente se dio por vencida y dejó de comentar por completo. Como tal, parecía una tontería preocuparme tanto por una pequeña cicatriz en mi frente. No, en absoluto. Por favor, no se preocupe por esto, Su Alteza. Es una herida pequeña, que se puede ocultar fácilmente con mi flequillo. No hay ningún problema en absoluto, dije con una amplia sonrisa en mi rostro. No tenía la intención de incomodar al príncipe más de lo que ya lo había hecho. La expresión del príncipe Georg, sin embargo, una vez más se congeló en una máscara de conmoción e incredulidad. Miré alrededor. El príncipe no estaba solo en su reacción, todos los sirvientes en la habitación tenían miradas similares en sus rostros. Una atmósfera verdaderamente incómoda impregnaba la habitación. El primero en romper el silencio no fue otro que el propio príncipe. Ah, qué madurez para un niño de 8 años. La niña de 8 más 17 años en la habitación haría bien en aprender de Su Alteza. Milady, incluso si no estás demasiada preocupada por tu lesión, la sociedad no lo vería así. De hecho, esta misma lesión puede afectar negativamente cualquier compromiso futuro, o disuadir a posibles pretendientes, respondí, sin saber qué más decir. El mundo en el que había vivido anteriormente apenas tenía penas tan duras por una lesión de solo 1 centímetro de largo. Este no parecía ser el caso en este mundo de mediados de siglo, influenciado por Europa, con sus nobles damas y demás. En un mundo lleno de matrimonios políticos, incluso una pequeña desventaja podría tener un gran impacto. La noble sociedad era realmente molesta. Cuando terminé de comprender realidad de la situación, sentí una profunda melancolía sobre mi ser, mientras imágenes de debuts sociales y otras responsabilidades problemáticas surgían en mi mente. Cuando Katarina solo tenía sus recuerdos de 8 años, sabía que debutar en la sociedad era natural y esperado. Ahora que tengo mis viejos recuerdos, sin embargo, no podía verlo como algo más que una terrible carga. Después de todo, me había divertido en la escuela primaria trepando árboles y caminando por el bosque como un mono salvaje. En la escuela media, me convertí en un otaku de pleno derecho, sumergiéndome profundamente en el manga, los juegos y el anime. Apenas un
Estilo de vida satisfactorio o con propósito, ¿cómo alguien como yo debutaría en una sociedad noble? Quiero volver a mi vida anterior, y comer papas fritas. Y leer manga. Y mira anime. Y jugar juegos. Rina. Lady Katarina, oh. ¿Sí? Perdida en los recuerdos de mi vida pasada, había olvidado por completo que el príncipe Geord estaba parado frente a mí. Parece que tenía mucho que decir, desafortunadamente, no, estaba escuchando para nada. Me disculpo profundamente, príncipe Geord, bueno, entonces, Lady Katarina. ¿Eso es aceptable para ti? Ah. Ese sí. Entiendo, el lindo y adorable príncipe Geord estaba parado frente a mí, mirándome directamente a los ojos. Aunque apenas había escuchado nada de lo que tenía que decir, asentí con la cabeza, radiante en respuesta. Perfecto. Te volveré a visitar después de que estés de mejor humor, Lady Katarina. Cuídate, hizo una reverencia, la imagen de un príncipe sincero y adorable de 8 años. Salió de mi habitación con su séquito detrás de él. No pude evitar preguntarme por qué el príncipe querría volver a visitarme, después de todo, realmente no había estado escuchando. Supongo que más tarde les preguntaré a los sirvientes. Con ese pensamiento en mente, mantuve mi sonrisa radiante. Con eso, la repentina visita del príncipe había terminado. Ser anfitrión de un visitante, mientras estás mal, es realmente agotador. Supongo que debería dormir un poco más. Buenas noches, milady. ¡Felicidades! Aunque acababa de acostarme, Anne, una de mis doncellas, sacudió mi cuerpo bruscamente, de un lado a otro, despertándome sin ceremonias de mi sueño. Pero tengo sueño, aparentemente habiéndose mantenido en jaque ante la presencia del príncipe Geord, ahora. Anne me sacudía con alegría desenfrenada. Su rostro estaba rojo brillante. ¿Qué pasa, Anne? ¿Te has vuelto loca por el encanto del príncipe Geord? Anne, aparentemente inconsciente de mi mirada molesta, continuó en su estado de euforia. Incluso si el príncipe Geord es el tercero en la línea al trono, él es más capaz, milady. De hecho, existe la posibilidad de que se convierta en rey si su padre lo considera así. Y tú, milady, muy posiblemente podrías convertirte en reina, siendo su prometida. Felicitaciones por su compromiso, milady. Espera. ¿Qué dijo ella? Sentí que la escuché decir algo muy extraño. ¿Con quién me estaba comprometiendo? Anne. ¿Qué fue lo que acabas de decir? ¿Podrías, por favor, repetirlo por mí? Sí, milady. Como ahora está comprometido con el príncipe Geord, también podría convertirte en reina. Felicitaciones por su compromiso, Lady Katarina. ¿Quién con quién? ¿Qué? ¿Compromiso? ¿De qué estás hablando, milady? Por supuesto que me refiero a tu compromiso con él, príncipe Geord. Mi grito reverberó en los pasillos de la mansión. Eventualmente ese grito también se le atribuyó a las secuelas de la fiebre había causado estragos en mi pobre cabecita. Cuando finalmente me tranquilicé, exigí escuchar los detalles de Anne. Para ser específicos, le pregunté qué había dicho exactamente el príncipe Geord, ya que estuve ocupada recordando mi vida pasada. Al parecer, el príncipe se sintió responsable de infligir una cicatriz en mi frente, por lo que se había encargado de hacer las paces. Por esa razón, el príncipe se refirió a sus intenciones de tomarme como su novia. No, no. Espera un minuto. El príncipe Geord todavía tiene 8 años. Si bien personalmente sentí que esto era demasiado pronto, parecía ser la norma en este nuevo mundo, según los 8 años de recuerdos originales de Katarina. De hecho, los compromisos de los 2 hermanos mayores del príncipe Geord se habían anunciado hace menos de medio año. Además, ahora era Katarina Claes, la primera hija del duque Claes. Que un noble se casara con la realeza no era un problema social. Supongo que no había nada necesariamente malo en esto, me casaría con un príncipe angelical, y tal vez eventualmente me convertiría reina. Para las hijas de otros nobles, este debe ser un sueño hecho realidad. Mis padres también estaban eufóricos por este giro de los acontecimientos. Yo, sin embargo, no podía verlo como algo más que una molestia. Ya no me gustaba la idea de debuts sociales, y ahora estaba comprometida con un príncipe y eventualmente podría convertirme en reina. Si eso no fue una molestia, ¿qué lo era? Por supuesto, ya no podía rechazar al príncipe. Decir, no, no quiero hacerlo. A mi feliz familia y sirvientes era imposible. Suspiré profundamente.
Aún así, pensar que el príncipe Geord estaría tan preocupado por una pequeña lesión. Incluso cuando en principio fue mi culpa que me cayera, ¿tenía que ir tan lejos? Suspiré una vez más, levantando un pequeño espejo de mano a mi cara. En su superficie se reflejaba el rostro adecuadamente melancólico de una niña con una pequeña serie de puntos en la frente. Si tuviera que decirlo, Katarina era más bella que la mayoría de la gente, al menos, era considerablemente más bella que como me había visto en mi vida anterior. Katarina tenía la cabeza llena de ondulado y liso cabello castaño. Sus ojos azul agua, inclinados un poco hacia arriba, causaron que cierto recuerdo mío surgiera de las profundidades. Todo lo que tenía que hacer era enrollar los bordes de sus delgados labios, y la imagen misma de una villana estereotípica. Por dentro, seguía siendo una niña otaku terrible, parecida a un mono. No me costó mucho entender que nunca podría llevarme bien con alguien tan sabio y refinado como el príncipe Geord. Ese día, terminé dejando numerosos suspiros. Aunque hice muchos intentos de hablar con mis padres sobre esto, simplemente vieron mi comportamiento molesto como un efecto secundario de la fiebre y me instruyeron que descansara hasta que mejorara. Con eso, me confinaron a mi habitación. Por el lado positivo, ahora estaba acostada en una cama que era 3 veces más grande que la que había usado en mi vida anterior. Además de tener fiebre durante la semana pasada, acababa de recibir al príncipe. Inmediatamente después de recuperarme, apenas tuve tiempo para hacer nada, mucho menos para revisar los recuerdos de mi vida pasada. Ahora, finalmente me quedé sola con mis propios pensamientos. En mi vida anterior, fui la tercera hija de un asalariado y una ama de casa que trabajaba a tiempo parcial. Yo era la única niña en la familia, y mi familia era buena conmigo, criándome con amor y cuidado. Pasé la mayor parte de mis días de escuela primaria corriendo por las colinas cercanas con mis 2 hermanos. Y luego, cuando conocí a algunos amigas otaku en la escuela media, me topé directamente con todo el estilo de vida otaku. La mayor parte de mis días los pasé comprando y consumiendo manga, doujinshi, DVD, anime y juegos. De hecho, esto continuó hasta la escuela secundaria, donde comencé a jugar juegos otome siguiendo las recomendaciones de mis amigas. Ahora que lo pienso, nunca logré completar ese juego que estaba jugando, para ser precisos, era un juego otome que había comprado unos días antes de mi desafortunado incidente en bicicleta. Sí. Era un juego con una atmósfera europea de mediados de siglo, un juego otome ambientado en una academia de magia. Por supuesto, ¿cómo podría olvidarlo? Me gustó tanto ese juego que lo jugué todos los días, salvo las comidas y las duchas. Esa misma noche, antes, había guardado y cargado mi partida varias veces, tratando desesperadamente de tener un buen final con ese personaje que era un príncipe sádico, terrible y de corazón negro. Al no tener mucha suerte, seguí cargando mi partida guardada y, antes de darme cuenta, el sol había comenzado a salir. Uf, si tan solo me hubiera ido a dormir antes, ¿por qué estaba tan obsesionada con tener el final correcto? Pero el viejo Adayo tenía razón. No tenía sentido llorar sobre la leche derramada. En algún momento de las primeras horas de la mañana, finalmente había conquistado la ruta del príncipe con la sonrisa falsa. Aunque parecía la imagen misma de un príncipe de cuento de hadas, era en verdad un personaje sádico y malvado. Al menos, así fue como fue escrito. Siendo más perfecto que nadie, los días del príncipe estaban llenos de aburrimiento. La protagonista aparece ante este príncipe, dejando atrás sus días melancólicos con su personalidad brillante y enérgica. Poco después, el príncipe le gusta, y la situación finalmente se convierte en una historia de amor. Debido a que el príncipe era un personaje tan retorcido, sin embargo, era extremadamente difícil ganarse su favor. Para empeorar las cosas, el personaje rival en la ruta del príncipe era bastante fastidiosa. El personaje rival era la hija de un rico duque, y había estado comprometida con el príncipe desde su infancia. Esto se debió a un evento en el que el príncipe se había topado con ella, y ella se había tropezado, caído y lastimado la cabeza. Luego usó la cicatriz resultante como palanca para el matrimonio, alegando que el príncipe la había marcado. Ella lo ata a un compromiso irrazonable, intimida a la protagonista e intenta forzar a los dos a separarse. La cicatriz, en realidad, había desaparecido hace mucho tiempo. Si bien el malvado príncipe
mismo lo sabía, tenía la intención de usar el personaje rival como un medio de defensa contra un flujo interminable de pretendientes femeninos. En cualquier caso, ese personaje rival era realmente complicado de tratar, incluso yo estaba molesta mientras jugaba. ¿Por qué todo esto parece tan familiar? Usando una cicatriz infligida accidentalmente por el joven príncipe para asegurar un matrimonio beneficioso, la hija mayor de un duque, mantener al príncipe obligado involuntariamente a un compromiso, el personaje príncipe sádico en este juego su nombre era, Príncipe Georg. Y el nombre del personaje rival era, Katarina Claes. Cuando comprendí aquello entré en pánico, me senté en mi cama, levantando el espejo para volver a observar mi rostro. En el interior se reflejaba, sin lugar a dudas, la cara del personaje rival del juego, la villana. Sí, este era el rostro de la villana que había estado recordando. Después de todo ese era su papel. ¿Cómo? ¿Cómo puede estarme pasando esto? Por segunda vez en un día, mis gritos resonaron en toda la mansión. Ese día, los rumores en la mansión, a su vez, se centraron principalmente en si la joven necesitaría otra visita del buen médico. En cualquier caso, tuve que confirmar si este era realmente el mundo retratado en ese juego. Otome que había jugado. Esto podría ser una coincidencia, solo porque tenía el mismo nombre no necesariamente significaba que estaba en ese mundo. Eso sería sacar conclusiones de forma apresurada. Lo primero que tuve que hacer fue escribir todo lo que recordaba sobre ese juego en papel. El nombre del juego que había estado jugando hasta el momento en que lamentablemente morí se llamaba Fortune Lover, y estaba ambientado en un reino de estilo europeo de mediados de siglo, donde en igual medida se practicaba la espada y la magia. Ubicado principalmente en una academia dedicada al estudio de las artes mágicas, era un clásico juego otome centrado en el romance. Entre los nobles en este mundo, algunos nacieron con el don de la magia. Ocasionalmente, los plebeyos también fueron bendecidos con él, pero tales casos fueron extremadamente raros. Cuando el portador cumpliera 15 años, se inscribiría en esta academia de magia, para aprender a controlar mejor sus poderes. La protagonista era una plebeya que fue admitida en la academia independientemente de su estatus social debido a su raro talento en la magia. Empujada de repente en una academia llena de nada más que nobles, la brillante y optimista protagonista se ve obligada a superar todo tipo de obstáculos. En otra nota, los tipos de magia en este mundo se basaban en elementos donde se incluían el fuego, el agua, la tierra, el viento y la luz. La tierra era la más común, seguida por el viento, el agua y el fuego. La luz era, como era de esperar, el más fuerte de los 5 elementos. Pero quienes la manejaban eran extremadamente raros. La protagonista, por supuesto, ejercía magia de luz. Había 4 posibles opciones de romance en el juego, la primera de las cuales era el tercer príncipe heredero del reino, Georg de Stuarps. Estaba tomando su ruta justo antes de perecer, lamentablemente. De un vistazo, era la imagen misma de un príncipe de cuento de hadas, con cabello rubio y ojos azules. Desafortunadamente, tenía una personalidad perversa y retorcida, y era un genio que podía hacer con facilidad cualquier cosa que pensara. Él desperdició sus días, sin ningún tipo de interés. Además, también tenía una novia que estaba comprometida con él desde su infancia, la hija mayor de Duque Claes, Katarina Claes. Su elemento mágico era el fuego. El segundo interés amoroso era el gemelo de Georg y el cuarto príncipe heredero del reino, Alan Stuarps. Había desarrollado todo un complejo debido a las capacidades sobresalientes de su hermano gemelo, aunque apenas si era tan retorcido como su hermano. A diferencia de Georg, sin embargo, él tenía cabello plateado y ojos azules, y poseía una atmósfera un tanto salvaje y apresurada sobre él. El hijo más joven de la familia real, tenía una disposición algo malcriada. Su elemento mágico era el agua. El tercer interés amoroso era el hermano adoptivo de la prometida de Georg, Kate Claes. Como su nombre lo indicaba, Katarina Claes era su hermana mayor adoptiva. Había sido adoptado por la familia Claes debido a su excepcional potencial mágico. Sin embargo, su madre adoptiva y su hermana mayor no le dieron la bienvenida a la familia, y su infancia fue mayoritariamente solitaria. Como una forma de rebelión contra este abandono, eventualmente se convirtió en un coqueto playboy. Su cabello beige claro y sus ojos verdes solo sirvieron para acentuar su imagen de mujeriego. Su elemento mágico era la tierra.
El cuarto y último interés amoroso era el amigo de la infancia de Geordi Alan, Nicholas Karps. También era hijo del canciller real. De los cuatro, era el más cercano a tener la mentalidad de una persona normal. Sin embargo, debido a su cara de póker siempre presente y su naturaleza reservada, era un personaje difícil de abordar. Era considerablemente guapo con su cabello negro y ojos oscuros, y su elemento mágico era el viento. Y luego llegamos al infame personaje rival, Katarina Claes. En el escenario de este juego, Katarina era la hija mayor del duque Claes, y tenía los aires orgullosos para igualar su estatus. Ella lucía una cicatriz dejada en su frente por un accidente con el príncipe Geord en su infancia, y era su prometida, bajo la justificación de que ella le pertenecía mientras la cicatriz permaneciera. El príncipe, a su vez, estaba obligado por honor a mantener este acuerdo. Ella era malvada y cruel, un personaje que sin descanso alguno intimidó a su hermano adoptivo. Su elemento mágico era la tierra. En este juego había una ruta de aren inverso, donde un jugador podía alcanzar finales felices con todos los posibles intereses amorosos. Sin embargo, en cuanto a Katarina Claes, si bien era un obstáculo obvio en la ruta de Geord, también apareció para aterrorizar a la protagonista en la ruta de Kate, infeliz de que su hermano adoptivo estuviera interesado en una simple plebeya. Ella también hizo lo mismo en la ruta del aren inverso, en verdad era una villana bastante vil. Si la protagonista tenía éxito en la ruta de Geord y alcanzaba el proverbial final feliz, esta dedicada villana sería despojada de su estatus y expulsada del reino por su larga historia de delitos menores e intimidación contra la protagonista, después de lo cual la protagonista se casa con Geord y vive feliz para siempre. En el mal final, sin embargo, atacaría a la protagonista con un cuchillo por pura envidia. Geord, saltando para defender a la protagonista, termina matando a Katarina en respuesta. Incluso si fuera para proteger a alguien que amaba, Geord terminó matando a su prometida, y abandona el reino en autoexilio para embarcarse en un largo viaje. Lo mismo era cierto para las rutas Kate y del aren inverso, con Katarina, la villana, muriendo o siendo expulsada del reino. Eso es un poco extraño, ¿no? En los escenarios de final feliz, ella es expulsada del reino y despojada de su título, y en los malos, ella muere. No hay finales felices para Katarina Claes. Solo hay finales extremadamente malos. Todas las rutas conducen a la fatalidad y solo hay banderas de destrucción. Moví mi pluma por el papel lo más rápido que pude, anotando toda la información que podía recordar. Sosteniendo mis papeles en una mano, entrevisté y reuní información sobre mis nobles padres, antes de dirigirme a la biblioteca para realizar una investigación detallada sobre la historia de este reino. Con mi cabello desordenado y ojos inyectados en sangre, corrí de un estante a otro. Preocupados por mi bienestar, mis padres y sirvientes se ofrecieron a llamar a un médico. Pero no tuve tiempo para eso, así que rechacé rotundamente sus ofertas. Unos días después, finalmente llegué a mi respuesta, pero me dejó completamente perdida. Mis investigaciones solo sirvieron para confirmar mis sospechas, y la investigación adicional arrojó la única respuesta a la que no quería llegar. No tuve más remedio que creer los frutos de mi trabajo. Este era, de hecho, el mundo retratado en Fortune Lover. No tuve más remedio que creer que de hecho había renacido de alguna manera en el mundo del juego que había estado jugando la noche anterior a mi muerte. Este era el mundo de Fortune Lover. Pero si ese fuera el caso, no había manera de que simplemente pudiera sentarme de brazos cruzados y aceptar los malos finales de Katarina Claes. Honestamente, ser expulsada del reino o ser asesinada de una forma u otra no era algo que ansiara. Dado que mi vida anterior había sido tan cruelmente interrumpida, al menos debería poder vivir hasta una edad avanzada en esta vida. Sí, con todo y un gato en mi regazo. Como tal, ahora comenzamos oficialmente la primera reunión estratégica de evasión de finales malos. Presidenta de la reunión, Katarina Claes. Representante de la reunión, Katarina Claes. Secretaria de la reunión, Katarina Claes. Supongo que de alguna tengo que resolverlo por mi cuenta. Después de todo, no tenía a nadie con quien discutir esto. Incluso si un médico me considerado mentalmente sana, no podía anunciarle con extraña confianza a mis padres y criados que he renacido y este es el mundo de un juego otome juego que había estado jugando en mi vida anterior. Entre la mirada salvaje en mis ojos y su aspecto de confusión, seguramente sería llevada por la fuerza a un hospital.
Y así, sin más preámbulos, que comience la primera reunión estratégica de evasión de finales. Malos de Katarina Claes. Bien. ¿Alguna de ustedes, señoras, tiene buenas ideas? Sí, perfecto. Pues bien, señorita Katarina Claes, si es tan amable de proceder en primer lugar, creo que sería prudente romper el compromiso de boda con el príncipe Georg. Si podemos lograr eso, podríamos evitar con éxito todos los finales malos de la ruta de Georg. Eso es cierto, sí. Pero esta oferta fue extendida por el propio Georg. ¿Podrías hacer algo así, en esta alegre atmósfera familiar? Supongo que no. Bueno, ¿qué pasa si simplemente no asistimos a clases en la Academia de Magia? Sí. Evitamos con éxito a la protagonista, evitaríamos todos los puntos de la trama del juego. ¿No es un deber de todos los nacidos con aptitud mágica ir a la academia? En el caso de Katarina, sus poderes se manifestaron a los 5 años. Incluso si es malcriada por su padre. No creo que ceda con respecto a la academia. Tantos problemas solo por esa inútil y tonta magia de tierra. Bueno, ¿qué tal si simplemente no intimidamos a la protagonista? Sí, eso es correcto. En el juego, las cobardes amigas Katarina también terminaron intimidando a la protagonista. Incluso si no la intimidáramos, podríamos ser vistas como la cabecilla. Eso no es todo. Nuestro prometido es ese retorcido príncipe Georg. Él puede hacer algo con nosotras, aunque solo sea para poder terminar con la protagonista. No, ¿qué se supone que debemos hacer? No quiero morir. ¿Qué hacemos si somos expulsadas del país y perdemos nuestra posición social? No. Tengo idea. En cualquier caso, antes deberíamos calmarnos. Acabo de pensar en una excelente idea. Lo primero es lo primero, si Georg alguna vez intenta atentar contra nuestras vidas, debemos ser capaces de defendernos. Para ese fin, tenemos que ser más hábiles en la espada. Si se trata de eso y tenemos que luchar contra él, no caeríamos tan fácilmente ante su espada. Oh. Es verdad. Además, necesitaremos algunos medios de supervivencia si nos exilian del reino. Mi solución sugerida sería mejorar nuestra habilidad mágica. ¿Y exactamente cómo hacemos eso? Katarina solo tiene esa patética magia de tierra, no hay tantos individuos con aptitud mágica en otros reinos y tierras. Entonces, si practicamos y perfeccionamos nuestra habilidad mágica, no tendríamos problemas para encontrar empleo, incluso si nos expulsan del reino. De hecho, en el juego Katarina estaba obsesionada con Georg, y pasó todo su tiempo tratando de estar en buenos términos con él. Es por eso que sus calificaciones fueron malas. Ella no estudió ni practicó su magia en absoluto. Entonces, si realmente nos lo proponemos, podemos volvernos hábiles en la magia. Oh, ya veo. Eso es a lo que me refería. Bueno, señoras. La solución es clara, debemos poner nuestras mentes en perfeccionar nuestra habilidad con la espada y magia. De acuerdo, y con esto, la primera reunión estratégica de evasión de finales malos llegó a su fin. Si solo hubiera una persona en esta reunión que no fuera Katarina Claes, se apresuraría a señalar que la solución a la que habían llegado las 3 Katarinas no equivalía a nada. Desafortunadamente, en este momento tan importante no había otra persona presente para darle un consejo extra a Katarina. Después de la primera reunión de Katarina Claes, establecí mi agenda para el día siguiente, comenzando un régimen de entrenamiento especial en esgrima y magia. Si bien mis padres se sorprendieron adecuadamente de mi repentina solicitud, alegué que era para fines de defensa propia, y por eso no me avergonzaría en la academia. Mi postura inquebrantable finalmente llevó a mis padres a estar de acuerdo, aunque de una manera algo exasperada. Ahora que lo pienso, sus expresiones me recordaron una cara que mis padres anteriores solían poner. Qué nostálgico. Con mis esfuerzos concertados, molesté a mi padre con los ojos en blanco, convenciéndolo de que me encontrara apresuradamente un tutor de esgrima y magia. Si bien logró encontrarme un instructor de esgrima relativamente rápido, un tutor de magia fue un poco más difícil. Como resultado, me resigné a leer libros de magia de la biblioteca de la mansión. Por ahora, esto sería suficiente como práctica. En un rincón del jardín, apoyé un viejo tomo grueso sobre mis rodillas, lo abrí y leí la primera página. En la página estaban escritas las siguientes palabras. Para alcanzar grandes alturas en la magia, primero debes comunicarte con tus orígenes mágicos. Para empezar, en mi vida anterior no balanceé espadas ni lancé magia. Como tal, no había forma de que en este mundo de repente me convirtiera en un prodigio mágico. En otras palabras, estaba comenzando desde cero.
Comunicarse con tus orígenes mágicos, mi elemento mágico es la tierra. Para empeorar las cosas, era patéticamente débil. Como referencia, mi único hechizo mágico podría elevar la superficie de la tierra en 2 o 3 centímetros. En su estado actual, era básicamente inútil. Para mí. De hecho, Katarina Claes no podía usar ningún otro tipo de magia en el juego. Elevar la tierra en niveles minúsculos era lo mejor que podía hacer. Este levantamiento mágico de tierra de 2 o 3 centímetros, supongo que podríamos llamarlo magia elevador de tierra, se usó principalmente para hacer tropezar a la protagonista. Y. ¿Había algo más? ¿No? Bueno, elevador de tierra podría verse muy bien como una herramienta hecha con el propósito expreso de hacer tropezar a alguien, ya que eso era todo lo que podía hacer. Terrible. Un tipo de magia verdaderamente patético. Si este pequeño elevador de tierra fuera todo lo que pudiera usar, ¿cómo podría escapar de los aciagos destinos que tenía por delante? De alguna manera tengo que mejorar mis poderes mágicos. Comunicarse con tus orígenes mágicos, eso significa que tengo que hablar con la tierra misma. La tierra, comunicarme, hablar con la tierra. Oh. Ya veo. Milady. ¿Qué es exactamente lo que estás haciendo? Me llamó mi criada Anne con una expresión algo preocupada. Como ves, estoy labrando la tierra, Anne respondí enérgicamente, vestida con un conjunto de overoles que me había prestado uno de los jardineros. En este día, había decidido plantar algunos cultivos en el gran jardín de la mansión. Recuerdo que deseaba practicar su magia, milady. Pero, ¿por qué está labrando la tierra? Estoy labrando la tierra y plantando cultivos para aumentar mi poder mágico. Sinceramente pido disculpas, milady, pero no pretenderé entender algo de lo que acaba de decir, respondió Anne, su expresión de preocupación fue reemplazada por una de sorpresa. Parecía confundida por mi alegre respuesta. Ya ves. En este tomo de magia que leí, decía, para alcanzar grandes alturas en la magia, uno debe comunicarse primero con sus orígenes mágicos. Y mi elemento mágico es la tierra, ¿verdad? Así que esto es todo. Me estoy comunicando con la tierra. Y lo estoy haciendo mientras planto cultivos en este campo que estoy labrando. A decir verdad, el lado de la familia de mi madre en mi vida anterior tenía una larga historia de agricultores. Mi abuela solía decir que cuidar los campos era como hablarle a la tierra, y eso era todo. En verdad, estaba agradecida por su consejo, si lograba labrar este campo y, eventualmente cosechar sus frutos, habría logrado una gran comunicación con la tierra. Por supuesto, primero pedí permiso al jardinero, y luego pedí prestada una azada, una pala y un mono de jardinería. No podría estar más preparada. Tomando todo eso en consideración, mientras mantuviese perfeccionando mis poderes mágicos labrando los campos, evitaría con éxito un mal final catastrófico. No creo que labrar los campos sea comunicarse con los orígenes mágicos, de alguna manera, algo se siente desagradable sobre esa interpretación, Anne parecía estar murmurando para sí misma. Dejándola sola, bajé mi azada al suelo, renovando mis esfuerzos por labrar la tierra. Solo faltaban 7 años hasta que comenzara a estudiar en la academia. Durante este tiempo, tenía que hacer algo más que simplemente fortalecer mi hechizo elevador de tierra, también. Tenía que aprender otros hechizos, preferiblemente los más rentables. Y así seguí trabajando, en el pequeño campo en el que me encontraba, paleando la tierra con una determinación de acero. Sin embargo, pronto Anne interrumpió mi trabajo de campo, quien pareció recordar repentinamente un problema importante. Este no es el momento para que esté labrando la tierra y trabajando en los campos, milady. Tiene un arreglo importante, príncipe, hoy el príncipe Georg le hará una visita social. ¿Eh? ¿Por qué? Pregunté, dejando caer mi azada en sorpresa. ¿Qué quiere decir con eso, milady? Él está aquí para visitarla, como es habitual después de un compromiso matrimonial. Oh, es cierto, ops. Se me había olvidado por completo, en cualquier caso, no debe hacer que espere. Por favor, vuelva a la mansión de inmediato. Ese sí. Hagamos eso. No podía dejar que el príncipe, de todas las personas, me viera en este atuendo. Incluso yo sabía que eso era demasiado. En pánico, me di vuelta e intenté dirigirme hacia la mansión, pero ya era demasiado tarde. Impaciente por mi aparente ausencia, Georg y su séquito de sirvientes habían decidido visitarme directamente en el jardín.
Los sirvientes del príncipe parecían vacilantes cuando me miraron, probablemente confundidos sobre por qué una joven noble, que se suponía que practicaba sus habilidades mágicas, estaba vestida con un atuendo agrícola con una alzada a sus pies. ¿Qué debo hacer? Honestamente, había querido volver a escondidas a la mansión sin ser detectada, cambiarme la ropa y volver al jardín con una cara nueva. Pero, por supuesto, esto ya no era posible. Mis ojos se encontraron con los del príncipe Georg. El príncipe, por su parte, al principio parecía abrumado por la sorpresa, con los ojos bien abiertos. Pero pronto asumió su sonrisa habitual y me habló. Si no es Lady Catarina. Escuché que estabas practicando tu magia en el jardín, y pensé en presenciarlo. ¿Exactamente qué es lo que estás haciendo? Dijo el príncipe, su sonrisa siempre encantadora plasmada en su rostro. Si bien antes hubiera comparado esa sonrisa con la de un ángel, el príncipe Georg era el mismo príncipe retorcido y malvado de Fortune Lover. Era un verdadero sádico, y su sonrisa parecía completamente demoníaca. Estaba claro que se estaba riendo de mí, una dama supuestamente noble, de pie en medio de un campo con ropa de jardinería. Esta no era la sonrisa de un pequeño y lindo príncipe que realmente quería saber lo que estaba haciendo. Me di vuelta para mirar a los sirvientes de mi casa y luego al séquito del príncipe. Sí. Estaban completamente congelados, arraigados al suelo. De hecho, mi padre, que había estado con el grupo del príncipe, ahora estaba mortalmente pálido y parecía que se desmayaría en cualquier momento. En realidad, mi madre ya se había desmayado, y en este momento estaba siendo apoyada por sus criadas personales. Personalmente, sentí que no tenía sentido vestirme con ropa elegante si iba a hacer trabajo de campo. Decidí ignorar a los sirvientes congelados y a mis padres petrificados. Sí, esta era mi forma personal de desafío. Buen día, príncipe Georg. Gracias por venir hasta aquí, me disculpo por las molestias. En este momento me estoy comunicando con los orígenes de mi magia, la Tierra Egen. ¿Comunicándote con la Tierra? Sí. Sentí que la forma más rápida y eficiente de hacerlo era labrar la tierra y trabajar los campos, y eso fue lo que hice. Entonces estás labrando la tierra, para comunicarte con ella. Trabajando en los campos, para hablar con la tierra. Le respondí al príncipe con sinceridad y alegría, rematando aquello con una leve sonrisa. En respuesta, el príncipe miró hacia abajo, con los hombros temblorosos. Oh no. Tenía que decirlo de ese modo. ¿Eso lo hizo enojar? No me digas que seré exiliada del reino antes de que me inscriba en la academia. Tragué fuerte. Después de un rato, los temblores del príncipe cesaron y él levantó la cabeza, mirándome fijamente. Había una sonrisa en su rostro. Por lo menos, no parecía enojado, eso fue un alivio. Ya veo. Labrar la tierra y trabajar los campos para mejorar tu magia, una forma verdaderamente revolucionaria de practicar, sin duda, es así. No hizo falta ser un genio para entender que el príncipe realmente quería decir que no tenía idea de cómo funcionaba la magia. Entonces le di una respuesta vaga, con la esperanza de suavizar el ambiente. Sin embargo, de repente el príncipe Georg se me acercó, entrando en el campo en el que había estado trabajando. Con otro movimiento inesperado, se arrodilló ante mí, extendiendo su mano derecha. Lady Catarina, estoy aquí para discutir el asunto de nuestro compromiso. Una visita formal, sí. Espero que pases por alto mi grosería por preguntar en un lugar así, pero ¿aceptas mi propuesta? Oh, Sí, Georg rápidamente tomó mi mano entre las suyas, antes de bajar la cabeza y plantar un beso sobre ella. Como una escena de un cuento de hadas. Sin embargo, el hecho de que uno de los dos estuviera vestido con ropa de jardinería hacía que no termináramos de encajar en la imagen. Antes de darme cuenta, había aceptado la propuesta de este príncipe angelical, si fuera la hija de cualquier otro noble, o tal vez incluso Catarina antes de que volvieran mis recuerdos. Seguramente estaría eufórica por el desarrollo. En cuanto a mí, sin embargo, era difícil de creer que el príncipe Georg acabara de plantar un beso en mi mano manchada de tierra. De hecho, debería haberlo rechazado, diciendo algo como, no soy digna de ti, príncipe Georg, o no. Fui arrastrada por el flujo y dije que sí por accidente. Esto estuvo mal. Ya no podía retractarme. ¿Qué debo hacer? De hecho, incluso mis sirvientes y el séquito de Georg parecían mirarnos de una manera cálida, llena de felicitaciones.
Era casi como si el encanto abrumador de Geord hubiera hecho que todos los presentes se olvidaran del hecho de que yo estaba en ropa de jardinería. Geord, realmente eres temible. Mira. Incluso mi padre, que estuvo casi fuera de combate hace unos momentos, está aplaudiendo. Ah. Mi madre, sin embargo, todavía está inconsciente. Aunque no tengo idea de cómo llegamos a este punto, supongo que ahora soy la prometida oficial del príncipe Geord, tercero en la línea del trono del reino. En cualquier caso, supongo que a partir de mañana tendré que esforzarme aún más en el entrenamiento de esgrima y magia. Geord Stuart, ese es mi nombre. Nací en una posición extraña, tercero en la línea al trono. En este reino, el próximo rey es elegido por el actual monarca gobernante. Como tal, tengo la oportunidad de convertirme en el próximo rey de estas tierras, pero honestamente hablando, esa noción me aburre. No, parece otra cosa sino una molestia. Para empezar, mis dos hermanos mayores son extremadamente capaces, y a menudo aprendí esgrima de ellos. Son buenos rivales, y el próximo rey debería ser simplemente uno de ellos. También tengo un hermano gemelo. Debido a su constitución naturalmente débil desde su nacimiento, las niñeras y nuestra madre lo mimaron, por lo que mientras crecía apenas pasé tiempo con él. Tal es mi papel en este desafortunado asunto, con la mayor parte de la atención entre mis dos hermanos mayores y mi gemelo más joven. A veces, casi parece que todo el castillo se ha olvidado de mi existencia. Con una tutela mínima, pude dominar tanto la espada como mis estudios, mientras que mis tutores me alababan mucho. ¿Y qué? No tiene sentido para mí. Soy bueno leyendo los pensamientos de los demás, y mis tutores y superiores me quieren mucho, ganándome su favor con una sonrisa simple e inventada. A diferencia de mis hermanos mayores, no tengo mucho objetivo en la vida y realmente no experimento dificultades en la mayoría de los asuntos. Cada día era un requiem de aburrimiento. En medio de este aburrimiento y repetición, sin embargo, hace aproximadamente medio año, me arrastré en un asunto bastante problemático. Para ser precisos, dicho evento fue el compromiso matrimonial de mi segundo hermano mayor, tal vez impulsado por el compromiso de mi hermano mayor hace medio año. Nada de eso realmente me importaba, sin embargo, sin importar la cantidad de anuncios. Todos eran irrelevantes para mí, o eso pensaba. Los nobles de la sociedad, que no tenían mucho más que chismear, se centraron inmediatamente en la posibilidad de que el tercer príncipe también se comprometiera. Si bien era una presencia en gran parte olvidada en el castillo, seguí siendo popular en la sociedad noble, habiendo pagado mis cuotas y realizado las tareas esperadas de mi papel. Ni un solo noble en los círculos sociales relevantes tenía algo malo que decir sobre el príncipe Geord, tercero en la línea al trono. Como resultado, una innumerable cantidad de potenciales novias fueron presentadas ante mí por sus padres. Esto fue, de nuevo, nada más que una molestia. Fue en este mismo momento que el duque Claes me envió una misiva, diciéndome que traería a su hija al castillo en su próxima visita, y que le gustaría mucho que me reuniera con ella. Un fenómeno común. Los padres nobles comúnmente desfilaban sus hijas jóvenes ante mí, esperando una oferta de compromiso si se ajustaban a mis gustos. Debido al hecho de que el duque Claes ejerce una gran cantidad de fuerza social y política, no podía negarme y, finalmente, llegó el día. Mi primera impresión de la joven Lady Katarina Claes fue, que era lo que esperaba. Era una joven mimada, orgullosa, arrogante, estúpida. Se me pegó como el barro en el tacón de una bota. Era sinceramente bastante molesta. Como resultado de este comportamiento egoísta, autoinducido, se cayó y se golpeó la cabeza. Algo realmente problemático. Por lo que escuché, el impacto había dejado un corte en su cabeza, uno que era lo suficientemente profundo como para requerir sutura. Cosechas lo que siembras, eso fue lo que pensé al escuchar las noticias. Bueno, supuse que una visita formal sería lo correcto, y entonces ese sería el final de este asunto. Pareces haberle gustado mucho Lady Katarina Claes, príncipe Geord. ¿No crees que ella simplemente podría exigir un compromiso de tu parte, usando esta lesión como excusa? Esa fue la declaración de uno de los sirvientes, pero sí, puedo usar eso a mi favor. Honestamente, esta línea interminable de pretendientes y nobles haciendo desfilar a sus hijas ante mí fue irritante. Aunque solo quería elegir una novia al azar, las normas de la sociedad noble no perdonarían tal cosa. Había varias facciones políticas en la sociedad noble, mis dos hermanos mayores tenían
facciones políticas propias, como correspondía a su posición. Si me comprometiese con una dama noble del campo político en el que se puso mi hermano mayor, mi segundo hermano mayor me preguntaría si tengo intenciones ocultas tras mis acciones, y viceversa. Convenientemente, la familia Claes era neutral, no había prometido alianza con ninguna de las facciones políticas de mis hermanos. Además, ahora tenía una razón adicional, la de accidentalmente causarle una cicatriz a su hija. Sería difícil para cualquiera pensar que el tercer príncipe, que se había puesto del lado del duque Claes, estaba apuntando al trono. La niña era, por supuesto, lo suficientemente irritante, pero no parecía ser completamente imbécil, y probablemente sería engañada con facilidad. Con todos estos factores en mente, decidí visitar a Lady Catarina, la hija mayor de la familia Claes. Al entrar en la habitación de Lady Catarina mientras se recuraba, lo que escuché traicionó mis expectativas, no, en absoluto. Por favor, no se preocupe por esto, Su Alteza. Es una herida pequeña, que se puede ocultar fácilmente con mi flequillo. No hay ningún problema. La inesperada y casi ridícula respuesta de Catarina me golpeó con una fuerza considerable, dejándome momentáneamente sin palabras. ¿Qué se trae esta chica? Era como ella dijo, la cicatriz en sí no era grande ni prominente. Sin embargo, esto no era algo que una noble dama diría. Pensar que ella era solo una niña noble mimada cuando la conocí, su fiebre era tan severa. Aún así, realizar mi elaborado plan fue aún más problemático. Catarina, con una expresión alegre pero algo aturdida en su rostro, realmente no parecía estar escuchando, mientras describía los detalles de la propuesta. Catarina Claes, acabé por encontrarme algo interesado en la chica. Quizás sería prudente observarla un poco más. Y resultó en que le hice una visita formal a Lady Catarina Claes, como es costumbre en los compromisos matrimoniales. Catarina, sin embargo, me presentó otra vista increíble. Estaba vestida como una plebeya, parada en medio de un parche de tierra. Cuando le pregunté qué era exactamente lo que estaba haciendo, actualmente me estoy comunicando con los orígenes de mi magia, la tierra. Sentí que la forma más rápida y eficiente de hacerlo era labrar la tierra y trabajar los campos, y eso es lo que hago, respondió Catarina, aparentemente orgullosa de la conclusión a la que había llegado. Fue graciosísimo. En ese momento estaba dispuesto a darlo todo, y simplemente reírme. Reprimiendo mi risa con gran esfuerzo, levanté la cabeza y mis ojos se encontraron con Catarina. Sus ojos azul aguamarina miraron directamente los míos. Luego me acerqué y me arrodillé ante ella. ¿Aceptas mi propuesta? Oh, sí, respondiendo sin pensarlo mucho, los ojos de Catarina me dijeron todo lo que necesitaba saber. Estaba confundida, de verdad. Verla me hizo reír aún más fuerte. Una joven de cabello castaño y ojos azul aguamarina ligeramente inclinados hacia arriba. Por primera vez en mi vida, me sentí fuertemente atraído por otra persona. Por alguna razón, tuve la sensación de que mi vida penosamente aburrida de estar rodeado de personas igualmente aburridas, estaba a punto de tomar un giro muy interesante.